Con la enfermedad del alcoholismo o la adicción puede convertirse en un infierno para toda la familia. En Monte Fénix te estamos esperando. Somos la clínica líder de tratamiento en adicciones en México y Latinoamérica. Si tienes problemas con tu consumo, si tienes algún familiar que necesite ayuda, se merecen una vida digna. No esperen más. Es momento de pedir ayuda. Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias Monte Fénix por invitarme hoy a platicarles de nuestro programa infantil para los niños, la importancia de la atención psicológica para hijos de pacientes que tienen adicción. Este es un programa que surgió gracias a la señora Guadalupe en 1986, que se decide armar este programa. Lo trabajamos inicialmente por un tiempo, después yo me voy a Minnesota y allá conozco a la autora del programa infantil para niños, que es la autora Hastings Tipo, que es El elefante en la sala. Hoy día ya hay traducciones de ese programa y posteriormente ese programa lo medimos. Aprovecho ese programa y lo mido en mi tesis de maestría, y ahí medimos, gracias a una cantidad de pruebas y la participación de varios niños en grupo control y en grupo con tratamiento, y ahí nos damos cuenta la mejora que estos niños tienen al recibir esta información. Y una de las mejoras más notorias que tiene el pequeño es que puede hablar más. Si su índice de palabras en pruebas proyectivas es de muy corta y de frases totalmente descriptivas, sin emociones, sin sentimientos, en una segunda aplicación posterior al tratamiento encontramos a niños y a niñas expresando sentimientos en láminas proyectivas relacionadas con la adicción y relacionadas con la relación padre-hijo, madre-hijo, ¿sí? Este programa lo retomamos en el 2015, ya muy completo, con muchísimo material, todo diseñado especialmente para un rango de edad, que es el rango de edad que más nos escucha, que son los niños entre 8 y 12 años. ¿Por qué 8 y 12 años? Es una etapa interesantísima en los que los niños tienen un razonamiento ya muy claro, hacen muchas preguntas muy inteligentes, memorizan la información. A mí me sorprende cómo repiten y explican qué es la adicción después de venir en sus procesos ya de seguimiento. Este programa tiene 5 horas que nos permite que el niño lleguen, no conozcan a nadie y es muy reducido el grupo, mínimo 5 a 10 niños. Entonces estos pequeños empiezan a interactuar entre ellos, rompen el hielo, platican sus aventuras, platican sus hobbies, y poco a poco nos vamos metiendo en poder hablar de sus emociones asociadas al consumo. En este taller, así como recibimos niños cuyos papás están internados en su programa de 6 semanas, y también recibimos niños cuyos padres están asistiendo a juntas de Alcohólicos Anónimos o a una psicoterapia para dejar de consumir. Es súper necesario que uno de los dos o ambos estén ya en tratamiento. Alguna vez hemos recibido niños que nos traen las queridas abuelas porque quieren hacer prevención o porque tienen mucha conciencia. Son buenísimas para motivar esta activación, este cambio. Pero si alguno de los padres no tiene el programa, es muy difícil apoyar a los niños. Sí es una ayuda siempre y cuando la abuela viva con ellos, esté cercana, para poder ayudar y dar esta información. Entonces, en el 2015 retomamos este programa con muchísimo entusiasmo, con toda la supervisión y
y activación de la señora Guadalupe, que nos recibió y nos revisó todo el método con el que íbamos a trabajar, ¿sí? La idea y el objetivo es que el niño salga de esta reunión de 5 horas pudiendo hablar de qué es la enfermedad, de cómo se da en su casa, de qué pasa, y algo muy importante, saber que ni es culpable de que sus papás vivan en esta enfermedad, que él no la causó, muchos niños creen que ellos son los culpables, y que ellos no pueden hacer cambios al respecto, ¿sí? Por lo pronto, pues los niños cuando empiezan a hablar de esto, sí verbalizan que si algún abuelo, que algún tío, que el hermano del papá, que no la refieren como una enfermedad como tal, sino como comportamientos. Entonces se les va explicando que es una enfermedad que afecta de generación en generación y que no la tienen todos, y que hay que atender al familiar adicto. Muchos padres me dicen, pero si mi hijo ni cuenta se ha dado, ¿para qué darle esta información? Mi hijo solamente supo que su papá se iba a un viaje de negocios. Mi hijo nunca nos ha visto tomados, nunca nos ha visto beber. Y a la hora de que yo veo a estos niños con otros niños, resulta que sí tienen conocimiento de que algo pasa en su casa. Varios libros hablan de mi casa es diferente, algo sucede en casa. Y cuando tienen este espacio para poder explicarse, preguntar, convivir, compartir con otros niños, esto los alivia muchísimo. Casi siempre son niños aislados, que no verbalizan nada, y que cuando vienen aquí ven la oportunidad y sobre todo la importancia de la confidencialidad y lo siguen a pie juntillas. Los niños se liberan de muchas cosas. Me llegan a decir, no, pero si mi hijo ya está en terapia. He tenido la experiencia de niños que ya están en terapia, pero que no han verbalizado o no saben que en casa se está viviendo esta enfermedad. Esto no es si están en terapia, no es para quitar su terapia, es además de su terapia, y es como un avance para que el niño pueda liberarse de preocupaciones. Hay otros casos de otros papás que su enfermedad la manifestaron antes de que el niño estuviera y que hubiera nacido. Entonces resulta que son papás que los traen por motivos de prevención y dicen, yo jamás le dije a mi hijo nada, o pues ya no le tocó verme intoxicado, ya no le tocó nada de esto. Pero tienen este octavo paso de hacer reparaciones en algunos casos y en otros simplemente traerlos para ayudarlos a hablar de lo que sucede en casa. Lo que hacemos, que ayuda mucho, es romper la regla del silencio, dar información a los niños. Y me dicen, ¿pero para qué le voy a hablar de esto? Resulta que estos niños se han dado cuenta, lo andan a veces verbalizando con algún amiguito en la escuela, no es común que se junten con otros niños que viven la misma situación. Han llegado aquí niños, se van y luego refieren a compañeritos de la escuela que también están viviendo esta situación. Entonces, los niños, sus pares con sus pares, y nos refieren a otros para que vengan a trabajar en esto mismo. El que se escuche la voz de los niños los hace partícipes del tratamiento. Muchos niños vienen y su papá está internado y dicen, quiero ver a mi papá, quiero mandarle un mensaje, se ve que mi papá está en un buen lugar, yo tenía mucho miedo de que estuviera internado, suponía que le podía pasar algo muy serio en un internamiento. Algunos niños han oído historias de terror de lugares donde los internan, entonces cuando ven el lugar, los jardines, el ambiente de paz, de respeto,
pues se sienten muy, muy tranquilizados. Además dicen, no, pues ni parece hospital, parece, una vez un chiquito nos dijo, esto parece un spa. Más bien fue un premio que mi papá se viniera a atender. Pero bueno, esos son sus comentarios, a veces son comentarios muy, muy divertidos. Exploramos los obstáculos que tienen antes de que se hable con el niño y venga a su taller. Sí, exploramos qué obstáculos hay para que los papás no digan. El papá puede tener miedo a deteriorar su imagen, o a que le falten al respeto, o inseguridad, o le puede dar muchísima culpa. Pero yo lo que he visto es que los niños se sienten más seguros, más confiados de que ya pueden hablar estas cosas con el papá, y además se autoexplican, pues es una enfermedad. A diferencia de una enfermedad como una gripe, esta es una enfermedad cronológica que con el tiempo va sucediendo y se va incrementando. Entonces, los niños, algunos dicen, pero no es contagiosa. Bueno, ahora más con lo del COVID, los niños suponen que si su papá está internado por una enfermedad, puede ser una enfermedad contagiosa. Entonces, traen muchas historias, muchos miedos, muchas culpas, mucha inseguridad. Es que mis papás pelearon justo por mi culpa, porque no me quise comer la cena o porque no me quise ir a dormir. La pelea ya está instalada desde hace mucho tiempo, nada más los comportamientos del niño pueden ser el detonador. Muchos padres retrasan mucho tiempo para dar la información. Aquí algunos ya entrando el papá, entrando el niño al taller que vienen, y como los grandes vienen a la semana familiar y los ahora en línea, o toda la familia está hablando del tema en casa, el que el niño más pequeño tenga información y pueda hablar de esto junto con sus hermanos lo hace sentirse parte de la solución, se siente contento de estar ayudando. El niño no sabe qué pasa. Algunos ya más grandecitos, quizá en la información que les dan en quinto, sexto año sobre las adicciones, pues empiezan a autoexplicarse, pues a lo mejor mi papá tiene alcoholismo o adicción. No entienden por qué suceden ciertas cosas, por qué andan con la botella escondida. Algún niño un día me dijo, es que mi papá nos cuidó a nosotros y andaba respirando en la alfombra. Ya después, explicando el caso, es que el niño se dio cuenta que el papá estaba buscando su droga, pero él no sabía qué era lo que buscaba el niño. Estaba buscando, se le había caído la cocaína y la quería aspirar desde la alfombra. Entonces el niño no entendía qué le pasaba a su papá. Otros pues no entienden, si llegan y explican, es que mi tío se cayó de un segundo piso, ¿no? Y poco a poco ellos mismos dicen, no, pues es que estaba muy borracho, muy intoxicado y se cayó intoxicado y se lo llevó una ambulancia. Los niños no saben qué hacer con los eventos de la adicción activa. Hay niños que sí se les dice, si te sientes en peligro, porque casi siempre estos niños vienen ya de familias de divorcio, pues hablas inmediatamente y le pides a tus padres, a tu madre, a ti, o preparar a estos niños para que pidan ayuda, porque luego los papás, el papá que está intoxicado o la mamá intoxicada, viene manejando y puede tener un accidente o llegan a tener el accidente. En ocasiones, por ejemplo, una chica de 12 años, ella ya sabía que cuando bajaba del autobús, según estuviera el coche estacionado de su mamá, sabía si tenía que llegar a cocinar para sus hermanos o si su mamá estaba bien y ya tenía la comida lista, ¿no? Así como esos hay infinidad de eventos. Otro, por ejemplo, de un par de niños que se quedaron en una alberca del hotel y el papá
no regresó hasta medianoche y quienes se hicieron cargo de este par de pequeños, pues fue la seguridad del hotel. Entonces todas estas cosas se van quedando y tienen un grado de estrés muy fuerte en los pequeños. El niño aprende a negar, así como nosotros. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué tienes los ojos rojos? El niño niega también. Entonces, cuando al niño le preguntamos, ¿qué te pasa, Juanito? Dice, nada, nada. Entonces, estamos dando una enseñanza de no hablar. Si la mamá dice, estoy triste, me enojé con papá, pero es asunto de los adultos, al menos estamos siendo congruentes con el comportamiento. Si yo estoy triste y el niño me ve triste y yo hago acuse de recibo, sí, estoy triste, hijo, ya se me va a pasar, tú no te preocupes, esto es cosa de los adultos, ya estamos dando una respuesta más coherente, ¿no? También el guardar el secreto, el no hablar de cosas importantes. Si saben que alguien se enoja por hablar de cierto tema, jamás lo tocan o lo tocan a propósito, ¿no? Y bueno, entre 8 y 12 años los niños están desarrollando, está la prepubertad, está la inquietud de cómo relacionarse, sus pares cronológicos, la aceptación, el desempeño académico, la autonomía de aprender a hacer sus tareas, que no lo estén resolviendo ni lo estén rescatando, sino que ellos lo hagan ya solos. Pero si a eso le agregamos en paralelo una enfermedad de adicción activa, el niño tiene que aprender como un surfing. Por un lado, tengo que llevar mis cosas de mi vida propia y por otro lado, hay días en las que no duermo o me despierto porque estoy oyendo gritos y sombrerazos. Entonces, el crecer en un ambiente así es bastante estresante para los pequeños. Cuando ya se rehabilita la persona es un alivio. Los niños lo verbalizan, están muy contentos, todo empieza a irse cambiando poco a poco. Y les gusta mucho que cuando salen de la clínica sus papás hablen con ellos. Algunos no están listos para hacerlo, pero con el tiempo, conforme van llevando sus juntas, lo logran hacer, ¿sí? Se nota mucho estos niños porque socializan muy poco, no preguntan, problemas de sueño, tienen pesadillas, se hacen pipí en la cama, su rendimiento escolar es bajo o de repente son muy agresivos y actúan el enojo o actúan algún comportamiento y los papás no saben ni qué traen, pero es cuando empiezan a buscar terapia para ellos, pero no asocian que esto es una consecuencia por el consumo de alguno de los padres. Hemos visto que cuando la madre es la que tiene la enfermedad, es más fuerte este problema, se agudiza muchísimo más, y es cuando aparecen estos niños que son adultos chiquitos, que andan a cargo de los padres y tratando de resolver y ayudar los problemas porque la mamá no funciona, no es funcional en el día a día. Hay días que sí, hay días que no. Y entonces ese hijo se vuelve el hijo parental. Hay el otro hijo que es el que se evade, que se pone a jugar sus juegos en computadora, o el hijo que cuenta chistes y trata de distraer a la familia y ponerla contenta. Y cuando ya se inicia el tratamiento, por ejemplo, cuando ya se internan, a mí me gusta, no todos los casos se puede hacer así de que se internen, pero es muy bueno porque de golpe todos empiezan a jalar con el programa. Los niños al latín, las mamás en Al-Anon y el padre en AA o quien tenga que usar el AA. Los hermanos, también hay hermanos adictos. Entonces lo que se observa es que
se agudiza el enojo. Si no le decimos, oye, tu hermano se va a internar, va a estar fuera de casa unos días, va a una clínica, es un tratamiento de rehabilitación, se enoja muchísimo, se aíslan más porque nadie se les acerca y los padres, cada uno está en su tratamiento, entonces se sienten muy solos. Y se sienten solos porque los dos están ausentes. La mamá está cuidando que la persona esté haciendo su programa de tratamiento y el adicto o el alcohólico está en su programa. Entonces los niños quedan como al margen, ¿no? Si son más grandes, que ya tengan 14, 15 años, pues ellos acuden al programa familiar, pero los de 8 a 12 años se nos quedan fuera. La escuela es la que a veces nos llama, nos pide, pues pregunta qué está pasando y hace pues observaciones, que es cuando la madre tiene que explicar lo que está pasando. El tratamiento siempre empieza por la madre o por el padre si la esposa es la que es adicta. Los cambios son por lo pronto aceptar, informarse, el Al-Anon, la terapia, identificar ella o él sus comportamientos codependientes. El que está internado, pues se revela este internamiento o le genera problemas el decir, ¿cómo me voy a internar? No es para tanto. Pero los dos tienen que jalar en el programa en forma pareja. ¿Por qué? Porque luego es muy fácil echarle toda la culpa o la responsabilidad a uno o a otro. Esta enfermedad es de los dos, es de la familia, y la esposa siempre tiene comportamientos codependientes que no nos ayudan en la recuperación. Uno de estos es rescatarlo, checarlo, perseguirlo, espiarlo, y de repente el que le digan, no, ahora la que se tiene que cuidar eres tú, la que tiene que hacer cosas para estar mejor eres tú, él tiene su propia responsabilidad, no lo puedes estar ni cuidando, ni checando, ni ayudando. Algunas esposas piensan que hay que, saliendo de aquí, seguirlos ayudando como lo hacían antes. Es muy difícil hacer el cambio, pero lo van haciendo poco a poco. Hay familias que prefieren no traer a los niños, lo deciden y dicen no, de momento no, pero al año y medio, aquí tenemos a los niños y ya los padres están convencidos de que es importante que vengan, que hablen, que se sientan parte de la rehabilitación. O hay ocasiones que a los año y medio resulta que el papá recayó porque la mamá se la pasaba cubriéndolo, protegiéndolo, cuidando su imagen. Entonces ya en el segundo internamiento ya la mamá ya no sobreprotege, ya no esconde, ya no es cómplice ni facilitadora del consumo. Entonces ya el padre o la madre que es activo asumen su responsabilidad y ya no hay que los niños, hay que ocultarles las cosas, ya los niños se dieron cuenta de todo. Además de esto, les ayuda mucho en consulta privada que tengan un espacio donde se sientan seguros para poder preguntar. El programa de 5 horas para los niños es un empujón, es un facilitador, los seguimientos que tienen también. Los seguimientos son el programa tiene una etapa, es entrevista con los padres a profundidad de lo que observan del niño, lo académico y los episodios que vivió graves de consumo. Luego viene el programa de 5 horas, luego viene una retroalimentación para el padre o la madre que no se internaron, sino se les explica qué vimos durante sus 5 horas, se les explica si necesitamos que trabajen ciertas cosas en casa o
si hay cierta información sensible, delicada, que hay que ayudarle al niño desde casa. Y luego viene un seguimiento con los niños, que es unas sesiones posteriores donde los niños se reencuentran, ya no son 5 horas, ya es 1 hora, y se divierten y se platican y comparten. Y hemos tenido niños que repiten el programa una y varias veces. Les encanta a algunos niños venir otra vez y vienen a ser como los niños que ya vivieron el programa y apoyan a los niños nuevos a entrarle al programa y a hablar de sus cosas. Hay una actividad muy divertida que les hace mucha gracia, pero tiene una profundidad, que es una bolsa de piedras, con cada piedra tiene escrito un problema, y todos los niños escriben los problemas que les toca vivir en casa, los meten al costal y todos hacen su ronda de cargar su costal, que es un costal con problemas de los padres. Entonces se les explica que esos problemas no son de ellos, que ellos no los tienen que andar cargando ni resolviendo, y que ellos tienen que pensar en resolver sus propios problemas y sus propias responsabilidades. Entonces hacen sus piedras, ¿no? Por ejemplo, la escuela, cuidar a las mascotas, ayudar en casa, hacer mi tarea, hacer mi deporte. Los niños así que hacen demasiadas actividades no pasan de 10 piedritas. Entonces cargan su costal, y su costal, en vez de tener todo el peso de los papás, es el costal de ellos. Y eso es muy lindo porque al final los niños acaban entendiendo, ponen como este límite, ¿no? De yo no quiero cargar eso no es mío, eso yo no puedo resolverlo, y además me estorba para hacer lo que sí tengo que hacer. Y así como esos hay varios ejercicios. Al inicio ellos nos explican qué es la enfermedad, dentro de lo poco que les han explicado, o de lo que han leído, o de lo que han escuchado en la escuela. Y luego empezamos por explicar a los niños de la forma más sencilla qué es la enfermedad. Ven ciertas fotografías, de tomografías de cerebros con alcohol, cerebros sin alcohol, cómo es su desempeño de las personas cuando han estado intoxicadas, y cómo es su desempeño de alguien que no bebe. A veces utilizamos peluches o muñecos porque les es más fácil explicar, que un peluche les explique, o ellos usan su voz para que el peluche hable, ¿no? Una de las cosas que explicamos mucho es que los niños, las personas terminan de desarrollarse su cerebro a los 21 o 22 años. Para no tener la expectativa, porque estos niños tienen la expectativa de que van a beber. Algunos ya hasta beben y se sienten muy orgullosos cuando dicen: yo ya bebo, yo ya probé, mi mamá me dio a probar o mi papá me dio a probar. Se les enseña fotografías de tomografías de cerebro, y ellos pueden ver cómo no se termina de desarrollar bien el cerebro, porque empiezan en las fiestas de 14, 15 años a las probadas y a la curiosidad. Entonces hacen unos role-playing de cómo decir no quiero alcohol, porque luego siempre está el joven o el amigo que trae la botella y les invita y les dice a escondidas, o en su cuarto: ahorita no está mi mamá, vamos a probar. Y entonces es cuando empieza a haber estos grandes riesgos de consumo temprano que pueden acabar en cosas muy serias en el hospital. Pero hasta ahora los padres nos reportan que cuando llegan a casa y ven que alguien está bebiendo, ellos mismos hacen su explicación, ¿no? Y también hacen su ejercicio de cómo rechazar alcohol y por qué rechazarlo. Y una de las cosas que dicen es: yo quiero cuidar mi inteligencia, quiero que mi cerebro se desarrolle bien,
y quiero estar bien. Claro, siempre va a haber esas inquietudes de las que hay que estar muy pendientes como padres, porque sí, en estos ambientes entre los 14 y 16 años, la ingobernabilidad con el alcohol es tremenda, y más si va asociada al manejo de coche. Los niños que agarran el coche a escondidas y se intoxican, pues eso tienen consecuencias a veces fatales y peligrosas, ¿no? También hablan de las emociones, qué es una emoción, cómo identifican ellos sus emociones, que si en el estómago, que si en el pecho, que si en la cabeza, que si están nerviosos les tiemblan las manos. Y también se les explica de la hipersensibilidad del enfermo adicto. Eso los hace comprender por qué el papá se enoja con tantísima facilidad, ¿no? Hacen unos dibujos que nos proyectan y nos informan cómo ven a ambos padres. Se divide una línea y ponen por un lado cómo es tu mamá cuando tu papá ha bebido y cómo es tu mamá cuando tu papá no ha bebido. Igual es cómo es tu papá cuando ha bebido, y lo dibujan, y cómo es cuando no ha bebido. Siempre tienen dibujos pues donde nos reflejan el miedo, la angustia, el problema, la ansiedad. Es totalmente diferente el dibujo de alguien intoxicado. Muchas veces en consulta privada estos dibujos han servido para motivar al que bebe a dejar de beber, porque se da cuenta que a través de estos dibujos la persona está hablando, ¿no? Ya en los procesos de salida y recuperación y seguimiento, nos vuelven a dibujar a la familia y al padre y sin haber bebido, y es otra cosa su dibujo. Se dibujan episodios donde ellos vieron a la persona intoxicada, perdón, disculpen, cómo se entristecieron. Una cosa es que ellos les preocupa no ver al familiar que está internado, y se les dice: a partir de hoy vas a empezar un diario para tu papá, para cuando llegue a casa, y se lo vas a regalar. Aquí les proporcionamos el diario, y en el diario escriben: oye, fíjate que fui a la escuela, hice tal actividad, me hubiera gustado que vieras mi tarea, para que ellos sientan un espacio para poderle conversar al papá cuando regrese sus actividades. También usamos muñecos para que ubiquen a su familia y que la platiquen de ella y por qué escogen tales o cuales personajes, que algunos son personajes de películas de Disney, o siempre, pues todos estos muñequitos que salen en las películas son muy interesantes para estos ejercicios. También esos muñequitos sirven para explicar situaciones que están pasando en la escuela o posibles problemas de abuso o de agresiones a estos niños. También usamos la plastilina, el ejercicio de hacer la escultura. Uno que les encanta y que ustedes pueden hacer en casa es el ahorcado de las emociones. Jugar ahorcado, todos jugamos alguna vez ahorcados, escogemos una emoción y los espacios, y ya que termina la emoción y la adivinan, nos la explican, cómo vives tú esa emoción, cómo te sientes cuando tienes esa emoción, qué te inspira o qué te motiva a tener mucha felicidad o mucha tristeza, o enojo, o envidia, o celos. Luego hacen otro que también les encanta, que se llama el bingo de las emociones. Van cantando las emociones y ellos van diciendo hasta que hacen bingo, con sus propias tablitas que ellos hacen. También hacen basta, apalabrados,
y hay una memoria de emociones y también una memoria de la enfermedad. Esta memoria les encanta porque entonces entre ellos hacen concursos y dicen, no, este es el cerebro intoxicado, mira, no, este es el otro, este es el cerebro sin alcohol, este es el hígado, mira, este hígado es el que está enfermo, y no, este es el hígado sano. Y todos estos juegos les ayudan, con el niño todo es juego, entonces les facilita mucho hablar de las cosas. Tenemos varios ejercicios físicos que, bueno, seguramente han oído de ellos o los conocen. Con los niños, eso de inhala y exhala, pues X, ¿no? No, sí lo pueden hacer, pero se les hace muy aburrido. Pero si les decimos, vamos a inflar tu estómago como si fuera un globo y aguantas el aire ahí un rato, esta es para los niños que están ansiosos, entonces empiezan a inflar el estómago y entonces hacen concursos, mira, mi estómago está más grande, no, sí, el mío, el tuyo, y lo hacen como muy divertido, muy simpático. En casa también ya se los llevan y los hacen con los padres. Y ellos se refieren, por ejemplo, algún niño dijo un día, mamá, no te tragues las emociones, vamos a inflar globitos para que te quedes tranquila. Y la mamá en pleno manejando en el auto, le sorprende que el niño la observe enojada, la observe tensa y le sugiera, vamos a inflar globos para que te pongas tranquila. Eso a las mamás, a los papás les gusta mucho porque ya el niño sabe manejar sus emociones. Aquí usamos también el material de Intensamente de las emociones del personaje Alegría. Los niños hacen su pintura de alegría, la pintan con pinceles o con pintura con los dedos y escriben en su cuadro qué cosas los ponen súper felices. Esa película en especial se la recomiendo, la vean con los niños y la dinamicen, la platiquen entre todos y que expliquen qué sienten. Otro ejercicio para sacar emociones es el hombre de acero. Aquí hay un héroe que se ve que trae ahí una armadura y es muy fuerte, entonces ese ejercicio les gusta mucho, sobre todo a los niños que son muy ansiosos, entonces empiezan por tensar sus brazos, duros, fuertes, son de acero, y aflojan como plumas. Fuertes, son de acero, y aflojan. La cabeza, el pecho, las piernas, acostados o sentados, están en sus colchonetas acostados y se mantienen haciendo fuerza unos segundos y después relajan. Luego hablan de cómo se sienten cuando tienen exámenes, cómo hacerle para sacar emociones, también haciendo otro tipo de respiraciones. Y los peluches, ¿no? El tener algún peluche que diga las emociones, porque a veces les da pena a ellos, pero el peluche sí las puede decir. Los papás aquí dice motivaciones parentales para traerlos a la clínica. Casi siempre es el octavo paso que se refiere a hacer reparaciones, y si están en Al-Anon en AA es cuando los traen y se comprometen al trabajo terapéutico. A veces pasan 5 años en que lleguen a ese paso y hasta ese entonces los traen. Los padres divorciados o separados hemos notado que vienen con más interés y los traen repetidas veces a participar y uno se vuelve un intermediario con los padres, pues para explicarles que aunque estén separados o divorciados, pues finalmente en algo deben estar de acuerdo, que es en la felicidad o en la tranquilidad o en el bienestar del hijo. Y si ya los dos están en programa, pues se trata que ambos estén en la misma línea de quererlos ayudar. Entonces, estas sesiones en las que vienen ambos, al principio vienen muy tensos, pero
finalmente lo que hacemos aquí es ayudarlos, facilitarles ese proceso y que hagan acuerdos de cómo van a manejar los temas, ¿no? Muchas veces me dicen las madres, es que ya me voy a divorciar, ya no aguanto su consumo, es tremendo, es muy triste, y piensan nada más en ellas, pero yo les hago la reflexión de si el padre no está en rehabilitación, ¿quién va a recibir todo el impacto de la enfermedad directo? Siempre van a ser los niños. O sea, el adulto como quiera ya tiene mecanismos de defensa, ya tiene actividades, ya tiene soluciones para poderse divorciar y dejar al enfermo. Pero los niños se quedan desamparados, o sea, se sienten muy mal porque de repente les toca ya sin la mamá en medio o el papá que no consume, les tocan vivir situaciones muy complicadas de actividad, manejando o en vacaciones, como el caso de los niños que se quedaron solos en un hotel y que se tuvieron que hacer cargo los de seguridad de ellos. Todas estas cosas que la esposa dice, es que yo ya me quito de encima esto, no es cierto, vienen otras preocupaciones muy serias. Por eso yo insisto en que busquen ayuda para que se internen y hagan un tratamiento. Ya después, si se van a divorciar, porque sí se dan casos, se divorcian, pero ya cuando ambos estén en un programa de recuperación. Los comportamientos en la escuela, los padres, los maestros los llaman para ver qué está pasando. También los traen por las recaídas, porque dicen, bueno, pues, si no le dije nada, ahora sí le voy a decir todo al niño para que esté muy claro de lo que está pasando. El problema cuando ambos son adictos es más difícil, hay que echar mano de los abuelos, las abuelas, porque esas son las que se van a hacer cargo de la explicación, de apoyar, de dar contención a los niños. Ante pérdidas familiares también, pues ante la muerte de algún familiar y que el niño no exprese emociones, es que también nos los llegan a traer. 5 horas nos permiten que el niño pueda compartir lo que pasa y su preocupación para agilizar y que el niño sea parte de la recuperación. Ven interesante el trabajo con otros niños, ya que les cambia la percepción, se sienten muy tranquilos de que esto está funcionando y que lo pueden compartir con otros pequeños. A lo largo de los 5 años hemos tenido básicamente los niños que más emociones predominan, casi un 31%, miedos diversos, tristeza 26%, enojo 19%, la preocupación, que yo la agruparía con miedos diversos, que serían casi 40%, culpabilidad, vergüenza y otros, ¿no? Enojo cuando el hermano es el que está internado y hay otros hermanos que se sienten desplazados. Bueno, pues hasta aquí comparto la bibliografía. También les comparto, en el 2014 tuvimos el congreso donde estuvo aquí de la Universidad de San Diego el doctor Schutig, y él nos hablaba mucho de que entre más nos involucremos como padres en el tratamiento, en la prevención, en la recuperación y hacemos equipo con otros padres, es más fácil hacer más tardío el consumo de alcohol de los jóvenes. Aquí está Vernon Johnson, una historia sobre los sentimientos, Claudia Black, y bueno, estoy abierta a las preguntas y comentarios que tengan los participantes. Bueno, en estos materiales hay uno que se llama
Mi padre tiene una enfermedad que es de Al-Anon. Si son más pequeños, se les dice, por ejemplo, si tú te das muchas vueltas en un columpio y luego lo soltamos, ¿cómo te vas a sentir después de eso? Y los niños nos corresponden, pues mareado, bueno, a lo mejor con ganas de vomitar si acabo de comer. Así siente la persona alcohólica cuando ha consumido muchísimo alcohol, que es que los niños han visto que vomitan o han visto que el padre está y los ojos muy rojos. Se les explica que los niños, que los padres tienen cambios en su cerebro, que los ojos se les ven diferentes, que arrastran las palabras, que parecen ser otras personas. Entonces, ellos dicen, cuando tú les preguntas, ¿cómo ves a tu papá cuando ha bebido alcohol? Pues habla diferente, repite palabras, se duerme, vomita, se siente mal físicamente, se le ve la cara enrojecida. Y cuando está bien, pues cuando está bien es muy juguetón, muy platicador. Bueno, hay personas que tienen esta enfermedad y les cuesta mucho trabajo vivir la vida sin consumir. Entonces, tienen que tomar tratamiento para dejar de consumir. El cerebro deja de funcionar como normalmente lo hace cuando la persona está intoxicada. Entonces, aquí el lóbulo frontal es lo que nos hace diferentes de los animales. El lóbulo frontal, ¿para qué nos sirve? Entonces los niños te dicen, pues para pensar, para escribir, para aprender, para hablar, bueno, esa parte que hay en esa parte del cerebro es la que avisa o que nos avisa que estamos teniendo comportamientos que van a tener consecuencias negativas. Todos los niños reconocen su vocecita de cuando están por hacer una travesura o ya la hicieron. Esa vocecita se descompone en el cerebro de la persona intoxicada. Entonces, son pequeñas metáforas que en todos estos materiales pongo para podérselas explicar. El material de Jerry Moe a mí me gusta mucho, que se llama daño colateral, porque sí, los niños viven daños colaterales por el consumo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pero se refieren a la persona intoxicada o...? Ok. El tratamiento para la persona intoxicada ambulatorio, pues el único que aquí en México yo conozco que funciona es los programas de Alcohólicos Anónimos. En Estados Unidos sí sé que hay lo que le llaman programa de día o programa ambulatorio. Lo que más funciona son los internamientos, porque es una inmersión completa a que la persona revise qué está pasando en su vida y cómo vuelva a tener una activación. O hay gente que a mí me ha referido, es que salgo salí del tratamiento y como si hubiera vuelto a nacer. El ambulatorio les cuesta más trabajo. Hay personas que lo logran pegados a Alcohólicos Anónimos, pegados a la bibliografía, pegados a algún padrino con una terapia, teniendo diario una actividad que les dé contención y soporte la enfermedad, pero hay personas que no pueden lograrlo así, ambulatorio. Dependiendo, hay niños de 6, 7 años que son súper inteligentes. Aquí hemos llegado a tener niños de 7 años que, bueno, ya cuando los vemos, sobre todo si son niños que conviven con hermanos mayores, entienden la explicación que reciben los grandes y participan igual. Y depende de cada niño, ¿no? También alguna vez tuvimos un niño que requería sombra para poder estar en el taller. Sí se les puede explicar, pero más
en otra dinámica de más juegos, ¿no? Por lo menos escuchar qué piensa el niño y enseñarle. Al niño de esa edad le enseñamos más con el ejemplo. Esos niños son los que te piden probar alcohol. ¿Qué estás tomando? Yo quiero probar. Entonces, yo les insisto a las mamás que si tienen niños de esa edad y hay alcoholismo en casa, pues así como no beban, porque el ejemplo es incongruente. No le podemos explicar a un niño chiquito que esto es malo y yo me lo estoy tomando, ¿no? Hoy día, por ejemplo, los vapeadores, los cigarros estos electrónicos, que todavía no tenemos la suficiente investigación, pero ya empiezan a salir muchos problemas con ellos. Los niños creen que es un dulce que sabe tiene sabores, pero los pulmones están siendo muy afectados, aunque digan que no hace daños. Hay niños que los quieren probar y a muy temprana edad, y hay que tener respeto y cuidado. Sí, con los niños sí se puede hacer información, pero más jugando más. Ese es un tema muy complejo, pero bueno, hasta la experiencia que tenemos, digo, antes Bill y Bo decían en la literatura que 90 juntas por 90 días, y hoy día a los 90 días se toma una tomografía y sí, el cerebro se ve muy diferente de la tomografía que tenía cuando empezó. Se sabe que cuando son 3 años ya las conexiones neurológicas se van recuperando. Hay cerebros que ya quedaron muy afectados y sí puede haber una mejoría, pero no al 100%. Cuando son más jóvenes, pues se puede apostar a la plasticidad neurológica. Hoy sabemos, antes se sabía o se decía que se perdían neuronas, y hoy sabemos que no, que lo que se pierden son conexiones. Y también sabemos que hay un proceso que se llama apoptosis en el cerebro y que si no dormimos, y en esa etapa de consumo activo la gente generalmente no duerme. Entonces, al recuperar ese hábito tan importante, la apoptosis, así como tenemos glándulas sudoríparas, que es por donde eliminamos, el cerebro también hace una eliminación en la noche, cuando se duerme. Entonces, por eso yo insisto, si queremos ver una mejor recuperación, tener hábitos sanos, ¿no? Y los niños también aquí en el taller hablan de sus hábitos, a qué hora se duermen, y para que hagan conciencia de que también ellos tienen que tener hábitos para que su inteligencia se active más. De hecho, casi no hay un niño que tenga hermano adicto activo que pueda decir que no se dio cuenta. Se dan cuenta, a veces hasta son cómplices con mucha culpabilidad, porque si delatan al hermano, el hermano se puede volver agresivo contra ellos, y si no lo delatan, se sienten muy culpables porque el joven se está haciendo daño. Lo ideal es que los papás se den cuenta lo antes posible, porque el siguiente en línea para ser adicto es el hermano menor. Entonces, sí se les explica y le ponen nombre a las cosas que ellos ya han visto. ¿Alguna otra? Pues los niños desarrollan un amor por sus padres, y si recuperan la relación con
con la madre, pues ahí yo hasta ahora he visto que se sienten muy felices y muy orgullosos de ver a una madre en recuperación. Sí puede haber resentimientos, y yo los he visto en los hijos que a lo mejor llegan a repetir la enfermedad y que a su vez pues tienen a quién pues culpar, ¿no? ¿Por qué no logré lo que tenía que lograr? Pero si los hijos están trabajando en su programa y la madre está en su programa, pues buscamos puntos de encuentro, no buscamos, y parte de la explicación son los resentimientos, que los niños los viven como, pues como guardar basura en la mente. Entonces, sí tienen su actividad de tirar los resentimientos, ¿no? O sea, ¿qué les deja tener un resentimiento? ¿Para qué les sirve volver a sentir algo tan negativo o desagradable? A lo mejor en terapia una terapia familiar, pueden los niños hablar con la mamá de los resentimientos, pero la mamá, si se aplica con todo a su recuperación, pues se vuelven orgullosos de mi mamá ya dejó de consumir. El primer año sí están como muy curiosos, como muy inquietos, como oliendo a la mamá, como espiándola, como viendo si hay botellas, pero si la mamá hace bien su trabajo de recuperación, eso recuperan la confianza de los hijos, ¿no? Como en cualquier enfermedad, nada más que en esta sí hay pues una ausencia muy fuerte. Bueno, me dio mucho gusto, les agradezco su atención y bueno, finalmente un día a la vez en la recuperación y toda la actitud y el amor que el programa despierta para crecer y rehabilitarse y recuperar sobre todo la paz personal y la paz de los niños. Muchas gracias.